Muy bien, hemos estado hablando sobre esta serie, varias predicaciones sobre un mismo tema. Hemos estado hablando sobre estar firmes en la fe. Hemos hablado sobre varios temas interesantes y hoy es la conclusión de toda esta serie que hemos estado hablando aquí. Yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 13. Este es nuestro pasaje base. Y vamos a empezar tan pronto ustedes lo encuentren en sus Biblias. Bien. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tengo una pregunta. ¿Quiénes codiciaron? ¿Quiénes codiciaron? ¿Qué pueblo codició? Israel. Muy bien, es una referencia entonces. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vámonos al 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando tú lees este pasaje de 1 Corintios 13, no lamentablemente, creo que no lo puedes leer aislado. O sea, tiene tantas verdades, pero va en un combo, en una conversación quizás donde se está advirtiendo contra la codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios, murmurar, y está concluyendo el mensaje con esta verdad. El Señor nos va a fortalecer en la tentación, nos va a enseñar la salida. Al final tú quieres salir por esta puerta y llevarte esta verdad central en tus mentes. Quizás no vas a recordar todo el mensaje completo, ¿verdad? Es difícil, pero esta verdad central es una idea que sí tú te puedes llevar. Aquí va, la vamos a repasar al final de este mensaje. La codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios y la murmuración son piedras que nos pueden hacer tropezar en la fe. Sin embargo, son tentaciones que se pueden vencer cuando reconozcamos que el Señor nos ha dado la gracia y el poder para vencerlas. Entonces sí hay una advertencia, pero el completar esta serie con este mensaje nos va a ayudar tanto. Específicamente, ¿qué se refiere a este pasaje con ser tentados o probados más de lo que podamos nosotros resistir? Mucho del mensaje de hoy va a estar enfocado en versículo 13 y esencialmente esta parte del versículo 13 es una palabra de consuelo. Es una palabra de ánimo porque efectivamente Pablo está citando fuertemente ejemplos, pero está diciendo, o sea, este no es tu destino, hay una salida. Entonces lo primero que tú tienes que entender es que las tentaciones de estas 5 categorías y casi cualquier otra tentación son normales, no correctas en cuanto a si tú las estás buscando, pero arrieros somos y en el camino andamos. Todos somos humanos y todos tenemos esta debilidad carnal. Estamos en un proceso de santificación. Así es de que todos los creyentes en Jesús, de todas las épocas, de todas las generaciones, experimentaron estas tentaciones y muchos de ellos encontraron la victoria y la salida siguiendo la verdad de la palabra de Dios.
el punto central de esto es que Dios es tan bueno que a pesar de estas dificultades, de estas pruebas, de estas tentaciones, el Señor no va a permitir que nosotros no estemos preparados para poder vencerlas, para poder decir no. El Señor nos ha dado las herramientas, nos ha dado la victoria en la cruz, ¿verdad? Nos ha dado la autoridad en nuestras vidas de tantas cosas. El Señor está trabajando en nuestros corazones. Su gracia y su poder están en nuestras vidas. Entonces, esta es una palabra de ánimo y tiene que ser una palabra de ánimo. Entonces, aquellos que realmente están interesados en vencer la tentación, yo les diría pongan especial atención a este mensaje, porque efectivamente, ¿verdad? Hemos profundizado en cada tema y, como decimos comúnmente, han estado duros los cocolazos, ¿cierto o falso? Hemos salido así todos como, híjole Señor, ¿qué voy a hacer? Pero entonces esta conclusión, ¿verdad? Nos va a dar un balance y una esperanza tan importante. Vámonos con el primer punto. ¿Están listos entonces? ¿Tienen miedo? Órale pues, primer punto aquí está, la conducta de Israel ante Dios, ¿verdad? La forma en cómo Él se relacionó con Dios puede ser un gran ejemplo para nosotros. La forma en cómo Israel se relacionó con Dios, ¿verdad? No solo implica estas 5 categorías de tentación, implica muchas cosas más. Y entonces, ¿sabes qué? Imitemos la fe de Israel, pero no imitemos sus obras. Tú puedes tomar lo bueno de Israel y tú puedes tener tantas enseñanzas de ellos. Muchas historias del Antiguo Testamento vinieron de este pueblo. No quiero que te quedes con la idea de que Israel asociado con malo y pecador. Israel era un pueblo formado de humanos como nosotros somos humanos. Hay grandes diferencias que vamos a ver al final de este mensaje, pero tomemos lo que nos es de edificación y en las áreas de tropiezo o de tentación en los que ellos fallaron, aprendamos en sombrero ajeno. Entonces hemos estudiado por 6 semanas estos 5 temas. Yo quisiera dar lectura a las verdades centrales de cada uno de ellos para poder unir todo en un solo mensaje. ¿Les gusta la idea? Mucha atención. Hablamos sobre la idolatría y llegamos a esta verdad central. Aquel que piensa permanecer firme y terminar la carrera de la fe sin tropiezos buscará renunciar a la codicia, teniendo un corazón agradecido, contento y satisfecho en Dios. Después hablamos sobre la idolatría. Llegábamos a esta verdad central. Podemos permanecer firmes y terminar la carrera de la fe sin tropiezos si nos alejamos de la idolatría. Y la mejor manera de alejarnos de la idolatría es consagrarnos completamente a Dios y hacer de Dios el objetivo número 1 de nuestros corazones. No tienes que temer si se va a levantar un ídolo en tu corazón. Solo pon a Dios como número 1 y todo va a estar bien. Hablamos sobre la fornicación y pasamos algunos enfrente. No se crean, eso no. Hablamos sobre la fornicación y hablábamos esta verdad central. Para terminar la carrera de la fe sin tropiezos será necesario aprender que la tolerancia al mundo puede llevarnos no solo a la fornicación e idolatría, sino también a destruir nuestra relación con Dios. Y solamente una vida radical puede alejarnos de la tolerancia a este mundo. Una semana después hablamos sobre tentar a Dios, y tentar a Dios yo mencionaba que es un tema no muy enseñado, no encuentras muchos mensajes, no encuentras muchos comentarios bíblicos al respecto, pero es importante. Llegábamos a esta verdad central. Tentar a Dios es ser arrogantes y desafiar a Dios para que Él haga conforme a nuestro deseo. Tentar a Dios es exactamente lo opuesto a la humildad, la dependencia de Dios y la fe. Como decíamos en ese mensaje, ¿verdad? Nosotros no le ponemos fechas a Dios. Nosotros no le damos órdenes a Dios. El Señor tiene sus tiempos y sus maneras, y cuando Él quiere manifestarse, Él se manifiesta. Nuestro trabajo es confiar en Él. Una semana después hablábamos sobre la murmuración. Llegábamos a esta verdad central. Murmurar es el fruto de un corazón
que no ha permitido que la gracia y el amor de Dios lo moldee a la imagen de Jesús. Cuando tú permites que la gracia de Dios y el amor de Dios den forma a tu corazón, conocemos el resto de la escritura, de la abundancia del corazón. Y entonces tu boca va a hablar en base a la gracia. Y tú no vas a estar criticando, ay, mira ese quién sé qué, ahí anda nomás equivocándose. Y la gracia te dice que tú también te has equivocado. Entonces, como hay una abundancia de gracia en tu vida, tú puedes decir, mira, qué bueno que Dios está ayudando a mi hermano, que lo siga ayudando. El amor te va a decir, mira, si yo no tengo nada bueno que decir de este hermano, yo mejor no voy a decir nada. Entonces, cuando murmuramos es porque nuestro corazón no está siendo moldeado en esta manera. Entonces, profundizamos en cada una de estas categorías, ¿verdad? Tomamos un domingo por mensaje y estuvimos hablando de estos ejemplos, de estas advertencias. Pero yo no quiero que ustedes se queden con una idea en sus mentes, ¿verdad? Yo no quiero que ustedes se queden con la severidad de la fornicación y la murmuración. Yo quiero que ustedes se queden con la realidad de poder caer en estas áreas, pero la realidad de que hay una esperanza, que hay una clave, que hay una puerta que nos puede salir y que Dios nos ha dado las armas y las situaciones y las pautas para poder vencer. En sencillas palabras, el Señor nos ha puesto en una guerra y en batallas individuales y nos ha dado las armas para vencer y nos ha dado la estrategia. La obediencia será importante, el sujetarnos a Él será importante, pero permítanme ponerlo de esta manera. Quizás de repente algunos están creciendo en su madurez, en su conocimiento de Dios, y puede venir este gigante. Puede venir el gigante de la fornicación y tras una vida destruida sexualmente has llegado a los pies de Cristo y estás tratando de renovar tu mente y ves el área sexual como un gigante en el que no puedes vencer. Quizás algunos de ustedes fue la idolatría, quizás algunos otros es la murmuración, en especial estos de esta zona. No es cierto. Pero ese gigante no es un gigante ante Dios. Tú puedes vencerlo y esto es lo que vamos a martillar y golpear durante este mensaje. Vamos al siguiente punto. Conocer más profundamente a Dios es la clave. Tú quieres saber en palabras más sencillas cuál es la clave de mantenerte en victoria, de poder decir no casi a cada tentación o a cada tentación. Tú necesitas crecer en la forma en cómo conoces a Dios, en cómo percibes a Dios, en cómo entiendes a Dios. No crecer en saber muchos versículos y tomar muchos cursos bíblicos, porque eso termina siendo información. Si esa información en la Biblia no trasciende a tu corazón y no se traduce a acciones, es solo eso, solo información. Entonces, cuando nosotros como seguidores de Cristo, ¿verdad? Tenemos estas advertencias, pero cada mensaje dábamos la oportunidad al arrepentimiento, porque nadie puede decir de esta agua no beberé o de esta agua no he bebido. Todos hemos sido llevados durante los últimos domingos una vez más al arrepentimiento por la gracia de Dios que nos permite arrepentirnos. Pero yo quiero que les quede algo claro. La salvación no se va a perder porque tú hayas tropezado con una piedra de estas. De hecho, si te soy sincero, tras muchos años de estudio, yo todavía no puedo definir si la salvación se pierde o no. Pero lo que sí sé es que el Señor siempre nos da una oportunidad al arrepentimiento. Y lo que tú tienes que saber es que si tú has murmurado o esto o lo otro, no te va a caer ninguna plaga, no te va a picar ninguna víbora, no te va a tragar la tierra como a Coré, o al menos eso espero. No va a suceder. La gran mayoría de las veces tenemos una condición interna que está en proceso de arrepentimiento y de transformación y no nos caen rayos, no nos muerden víboras, no nos caen plagas.
Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Si nos cayera un rayo y nos picara una víbora, mira, si ya nada más una abeja te picara por cada vez que pecas. No, hermanos, ni para qué les explico, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso, Él es clemente. Y eso no quiere decir que no debes de ser llevado al arrepentimiento. Quiere decir que debes de aprovechar la oportunidad para el arrepentimiento. Entonces entendamos algo claro. La codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios, murmurar, son síntomas, son frutos de un corazón ligero. Son síntomas de un corazón que todavía no ha conocido profundamente al Señor. Entonces tú verás a encontrar que este no solo es un mensaje de esperanza, es un mensaje también de conciencia. Es un mensaje que, al igual que una calificación, te debe de decir dónde estás ubicado y qué es lo que tienes que crecer. Y a todos vamos a ser desafiados, no solo en este mensaje, sino a través del tiempo, a seguir creciendo. Seguir creciendo en conocer a Dios, seguir creciendo en percibir a Dios, seguir madurando nuestra fe. Y la madurez espiritual es como cualquier otra madurez, es la aceptación de nuestra responsabilidad y entonces crece en la manera en cómo conoces a Dios. Tú dirías, ¿y cómo le hago? Sigue orando. ¿Cómo le hago? Sigue estudiando la Biblia, sigue aprendiendo, encuentra un libro de recomendación y agrégalo a la forma en cómo tú estás tratando de hacer crecer tu fe. Cuando tú estudias y cuando nosotros estudiamos los escritos de Pablo, nos damos cuenta que Pablo cambió en algún punto su estilo de predicación. O sea, Pablo en algún punto dejó de decir no pequen y empezó a decir conozcan a Dios. Para el final del ministerio de Pablo, tú encuentras a Pablo más enfocado en que los creyentes conozcan a Dios que en que los creyentes sean exhortados al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque a veces predicar demasiado, no peques, no esto, no aquello, no lo otro, da un sentir de decir, híjole, pues no pises aquí, no hagas, no te agaches, no parpadees, ¿verdad? Pero cuando tú cambias el enfoque a decir, voy a enamorarme de Jesús, voy a conocer a Jesús como nunca lo he conocido, y ese amor por Jesús y esa pasión por Él me va a decir que Él es número uno, no hay idolatría, que Él dirige mi vida, entonces no hay fornicación, que Él provea mi vida, entonces no necesariamente va a haber codicia. La pasión por Dios y el conocer a Dios va a ir transformando tu vida y tú vas a empezar a caminar en una dirección contraria a todo esto, y cuando vengan tentaciones vas a estar tan lleno de Él, tan apasionado por Él, que de veras no te va a costar mucho trabajo decir no. Bien nutridito, bien ejercitado. Me quitaría la chamarra, pero entiendo el tropiezo para las hermanas. No es cierto. No, olvídense, me la quito y se van a reír. Ok, no se me distraigan. Abre tu Biblia en el libro de Efesios. Quiero que comprobemos este enfoque de Pablo en conocer más profundamente a Dios. Cuando Pablo está escribiendo a los Efesios, la iglesia en Éfeso, Pablo está escribiendo y está orando por ellos. Les está diciendo, estoy orando por ustedes. Y vamos a leer a continuación qué es específicamente lo que Pablo ora por estos cristianos. El versículo 17 nos dice para qué. Pablo está orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 1:17 de Efesios, ¿ya están ahí? Perdón, sentí que me adelanté. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y déjenme hacer una pausa. Pablo está orando porque venga sabiduría y que venga revelación. ¿Se acuerdan el concepto que hace unas semanas, tiempo atrás, hablábamos sobre revelación? Revelar es cuando un velo que obstruye tu vista es quitado y por fin puedes ver. Entonces Pablo está orando porque el Espíritu Santo nos dé un entendimiento y una revelación de algo en el carácter de Jesús, en la naturaleza de Dios que no entendíamos antes. Aquí está.
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, que sepamos qué, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia en los santos. Déjenme hacer una pausa nuevamente. Cuando viene esta revelación, cuando tú entiendes cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, ¿cuál es esa esperanza? El cielo. La resurrección de los muertos, la venida del Señor, la victoria total hacia el pecado, la muerte y la maldición. Y tú dices, yo estoy en este mundo y está bien difícil, enfermedades y tribulaciones y esto y lo otro y la iglesia ahí. Pero hay una esperanza. No voy a estar aquí por siempre. Solamente tengo una misión. Cumplo mi misión y tengo la esperanza. Veo hacia lo eterno y me animo. Y cuando tú ves lo eterno, tú te animas. Pero cuando tú no ves lo eterno y estás viendo, híjole, no tengo para pagar esto. Ay, cómo me ha ido difícil. Se murió mi familiar. Cuando tú estás viendo esto y no estás viendo la esperanza venidera, tu fe. Pablo está orando que entendamos cuál es la esperanza. Y Pablo está orando que entendamos cuáles son las riquezas de la gloria de Dios. Es decir, cuál es el galardón, la herencia en los santos. Hay un galardón y motiva a saber que hay un galardón. Si la escritura o el Señor no fuera cierto un galardón, pues ¿por qué mencionarlo? Si el Señor no supiera que es motivante para las personas recibir una condecoración a la fidelidad, ¿por qué el Señor lo mencionaría? Pero ¿sabes qué? Tu cristianismo y tu forma de ser en la fe cambia tanto cuando tú enfocas tu corazón a decir, yo quiero llegar al cielo y escuchar del Señor. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Cuando tú pones eso, perdón el ejemplo, como la zanahoria que ponen ahí enfrente del burro sin agraviar a nadie, ¿verdad? O los hermanos de otra iglesia. Y no, tampoco. Y tú vas avanzando hacia ella. Quizás sientes que nunca la consigues, pero ¿qué si la consigues? Tiene que llenarte de ánimo, decir, vale la pena abstenerse de la fornicación y de toda área sexual incorrecta. Vale la pena mantener mi corazón ubicado en que no debo ser codicioso. Dios número uno. Hey, Dios va a recompensar mi vida. Pablo está orando por eso, verso 19. Otra cosa más que debe ser revelada a nosotros, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La tercera cosa que Pablo está orando porque los cristianos entiendan es el poder que hay en Jesús para vencer cualquier cosa que pueda venir en tu vida. Cuando los cristianos entienden el poder de la resurrección, dicen, nada me puede detener. La muerte no me puede detener. La enfermedad, pues por un tiempo me va a tribular, pero voy a resucitar por la fe en Jesucristo. Esta tribulación del mundo es temporal, es una leve tribulación momentánea. Esta tentación no es algo en lo que voy a vivir por siempre. Va a ser un momento, puedo encontrar la salida. Y el poder de Cristo es tan poderoso, tan abundante, tan increíble, que si tan solo lo entendiéramos, nuestra forma de decir no a la tentación cambiaría radicalmente. Estaríamos conscientes. Es como en la primaria ser el más grande del salón, sin agraviar aquí al licenciado, ¿verdad? Que es el guardaespaldas oficial de la iglesia, ¿me entiendes? Y un chiquillo de esos tremendos te anda molestando. Y el grandote está ahí todo asustado, intimidado, y el chiquillo hasta brinca para picarle las narices. Si tan solo este amigo entendiera lo grande que está, el poder de sus cachetadas, que puede agarrar a este niño del cinto y aventarlo para otro lado, y mientras él no lo entienda, va a ser amedrentado de esta manera, así de simple.
Cuando el cristiano no tiene la revelación de la victoria que hay en Cristo, ¿verdad? Nos vemos atrapados en decir, ¿cuándo voy a vencer la masturbación? ¿Cuándo voy a dejar de murmurar a otros? ¿Cuándo? O sea, pues ni modo, así es el cristianismo, pues así lo tengo que vivir. Pablo está orando que entendamos estas cosas, de manera que conocer más profundamente a Dios termina siendo una clave extraordinaria al respecto. Punto final. Siempre hay una salida a la tentación de este mundo. No tengo que decirles que vivimos en un mundo malvado. No tengo que decirles que vivimos en un mundo perverso. No tengo que decirles que este mundo es hostil contra aquellos que caminan en contra de la corriente de este mundo. Pero este mensaje completo es un mensaje de esperanza. Porque una vez más, si nos enfocamos en 1 Corintios 13, encontramos formas específicas en cómo nosotros podemos vencer la tentación y encontrar salidas a la tentación. Vamos a mencionar algunas de ellas. La primera clave, nuevamente viendo versículo 13, dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos somos humanos. Todos experimentamos tentación. No eres el único que está queriendo vencer algún área de tentación en tu vida. Hay otros que están luchando contra lo mismo. Y cuando tú te das cuenta que otros están luchando contra lo mismo que tú estás luchando, inmediatamente tu corazón se une al de él y tu corazón se anima. Y esa es la razón por la cual el Señor nos ha puesto en este grupo llamado iglesia. Para compartir las luchas, compartir los dolores y compartir las alegrías y animarnos los unos a los otros. Y cuando ves que algunos hermanos han vencido, te debe de animar a decir: órale, sí se puede, yo puedo hacerlo. Y finalmente el Señor nos ha dado el Espíritu Santo que nos une a todos y nos fortalece a todos, de manera que las tentaciones son humanas. Pero Cristo ha venido en carne y ha vencido esas tentaciones, de manera que, si son humanas, son vencibles. Se les puede vencer. Siguiente clave es esta, una vez más, viendo el versículo 13, dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Hay un punto muy interesante, ¿verdad? En el estudio de la teología, y es pensar por qué en el huerto del Edén o en el mundo, Dios permitió que Satanás o la serpiente estuviera presente. Te deja dando vueltas. Te deja como cuando no baja al internet y está dando vuelta ahí en el circulito y, caray, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Aunque Dios no nos tienta, porque la escritura es clara, lo hablamos, Dios no tienta a nadie, pero sí Dios permite que nosotros tengamos esa opción para que nuestra libertad de decisión podamos decidir por el Señor. Si tú eliminas la posibilidad B y Dios nada más creara a Adán y a Eva sin voluntad, no hay otra opción, entonces no hay voluntad. Entonces, pues amarías a Dios porque estás programado para amar a Dios. Pero qué padre es cuando alguien voluntariamente te ama. Qué emocionante es cuando te le declaras ahí a tu novia y estás todo nervioso y la chava dice sí. Qué padre es cuando los padres adoptan a alguien y dicen: yo decido amarte. Qué padre es recibir la reciprocidad del amor por voluntad propia, cierto o falso. De manera que entonces nosotros podemos llegar a esta verdad, a este entendimiento, ¿verdad? Dios nos va a fortalecer sabiendo que somos tentados, y Dios nos pone este entendimiento. Si otros han resistido la tentación y han vencido la tentación, y el primero en la línea es Jesucristo, que vino Satanás y le dijo esto y aquello y le dijo: escrito está. Si otros han podido, es que es posible y es que tú lo puedes hacer.
Es totalmente alcanzable. Lo que tú tienes que hacer es fortalecer tu fe. Lo que tú tienes que hacer es seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Otra clave más está aquí en el versículo 13. Dará también juntamente con la tentación la salida. El Señor nunca te va a colocar en un cuarto donde no haya salida. Eso sería una prisión. Y la tentación no es una prisión. Similar a esta iglesia, entramos por esa puerta y vamos a salir por esa puerta. Entonces, presta atención a esta verdad. La mencionamos en el primer mensaje de esta serie. La misma puerta que te mete a la tentación es la misma puerta que te saca de la tentación. En el área en la que tú tienes por ahí, ¿verdad? Como decimos en hebreo, cojeas tu pata de palo, en la que cojeas. En el área de mayor desafío, de tentación en tu vida, en esa misma área está la salida. Dios te va a ayudar a encontrar la salida de la tentación en diversas maneras. Les menciono algunos. Reconoce las actividades, las personas y las acciones que te ponen en tentación. Y cuando reconozcas alguna de estas tres, que es lo que te mete a la tentación, evítalas. Déjenme ponerles algunos ejemplos poquito más claros. Si una actividad te está llevando a momentos de tentación, cambia la forma en cómo haces esa actividad o deja de hacer esa actividad. Les pongo un ejemplo muy claro. Quizás algún joven estudiante que ama a Dios está teniendo problemas con sensualidad y pornografía en el internet. Esa es la puerta. Y ahí mismo está la salida, porque él va a estar en tentación mientras esté en su cuarto encerrado con una laptop, ¿verdad? Y la laptop esté volteando únicamente hacia él y nadie ve lo que está viendo, y con un clic cambia la página, y así de fácil. Esa actividad te está poniendo en tentación. Esa es la puerta a la salida. Voltea la laptop, baja a la sala. Va a ser un desafío convencer a tu mamá de que puedas mover los adornos de la mesa, pero sí se puede. Lo digo por mi esposa porque hay un trámite legal que tenemos que hacer para mover el jarrón de la mesa y todo el asunto. Pero bueno, a veces nos la rifamos. No, mijos, pues aguanten el sartenazo, pero hay que avanzar, ¿no? No se crean. Pide permiso a tus papás. Es sincero. Ese joven tiene que ir a hablar con sus papás y decirles: papás, la verdad estoy batallando en esta área y yo quiero hacer la tarea en la mesa y voltear la computadora de tal manera que en todo momento tú veas lo que yo estoy viendo, y no le voy a poner password a mi teléfono ni a mi computadora para que tú puedas revisar el historial en el momento en el que tú quieras. Y obvio, papá, si está borrado el historial o falta un día por ahí, obviamente lo borré por algo. Entonces, en la tentación está la salida. Cambia la actividad y encuentras la salida a la tentación. Te apuesto que eso espero, que nadie va a ser lo suficientemente descarado para ver pornografía en la sala delante de todos los demás. Eso quiero pensar, hermanos. Si no, olvídense, se va a poner más caliente aquí la cosa. Personas, se recomienda para las personas que están batallando con adicciones que se muevan de su barrio después de un proceso de rehabilitación, porque a veces en conjunto, ¿verdad?, se crea un ambiente de intimidación, o debes favores, o estás colocado bajo otras autoridades, yo no sé, y es bien difícil para las personas que están queriendo vencer una adicción mantenerse en el mismo barrio. Cuando las personas, estadísticamente, casi todos ellos, cuando las personas son movidos de las personas de influencia en cuestión de drogas, son movidos, dejan su adicción. Pero esto puede traducirse en tantas formas. Mira, si tú eres beisbolista, yo aprendí esto de los beisbolistas porque mi familia era beisbolista, y los beisbolistas toman al final de cada partido. Si ganan, celebran. Si pierden, se consuelan. Y entonces de veras que ahí las cervezas son clásicas, y yo sé, yo estuve en Parral ahí, vi el efecto, así que no me lo quieren platicar. Esos mineros eran bien jarrotas, no se hagan. Pero bueno, fíjense, y ni corren, ¿verdad? Necesitan hidratarse y ni corren los beisbolistas. Pero bueno, esa es otra revelación más profunda que luego les explico. Si el béisbol es la puerta que te mete a la tentación, haz otro deporte.
No juegues béisbol, éntrale al ping-pong, al valero, al trompo, lo que quieras. Métete al golf, aunque no entiendas, pero los golfistas son más refinados, no toman tanto. ¿Verdad? Ponte a trabajar, que es mejor. Acciones. Si cada vez que tú estás en una situación reaccionas con ira o reaccionas de esta manera, ahí está la tentación, ahí está la salida. Cambia la forma en cómo reaccionas. Si te enojas, eres de mecha corta, haz un conteo de unos segundos antes de decir lo que piensas. Salte del lugar. Si de alguna manera no tienes miedo de decir lo que piensas, escríbelo en un papel. Acciones que te ponen en tentación pueden ser invertidas y esa es la puerta que te saca de la tentación. ¿Hasta aquí vamos bien? Otra clave más: apártate de todo aquello que sabes que es incorrecto. Si tú sabes que la Escritura condena o exhorta hacia alguna área, no seas partícipe de esa área. Cuidado con lo que ves en televisión, en el Netflix o en las redes. Cuidado con lo que oyes en la música. Cuidado con toda actividad que tú sepas que es incorrecta y que quieras adoptar una actitud de tolerancia y decir, ¿qué hago? Pues que, ni modo estar ahí de religioso. Si yo me pusiera a eliminar las películas que tienen una escena sexual, pues no vería nada. Pues si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Palabras textuales de Jesús, porque mejor te es entrar al cielo sin Netflix que rendirle cuentas a Dios por el gran beneficio que tuviste del Wi-Fi y toda la velocidad con la que bajabas las cosas que bajabas. Apártate de todo aquello que es incorrecto. Ora a Dios que te fortalezca para vencer la tentación. Jesús oró en Getsemaní por ser fortalecido para la tentación, pero el acto que Jesús está haciendo en Getsemaní era decisivo y crucial para la humanidad. Sin embargo, yo no recomiendo que tú estés orando por vencer la tentación cuando estás ya metido en la propia tentación. Ora porque el Señor te libre de la tentación y ora porque el Señor te fortalezca para no entrar en tentación. Pero si tú de tus decisiones, vamos a leer un pasaje al respecto ahorita, de tu voluntad estás caminando hacia la tentación y luego estás orando, Señor, guárdame de estas viejas peladas. Ay, pero qué guapota. Y el toro está más guapo que la chava. No. Qué bueno que Thor se puso bien panzón. Me dio una esperanza. Cuando vi esa última película dije yo, salí del cine. Y no les doy detalles, pero llegué a la casa besando a mi esposa. Le dije, no tienes a dónde orillarte, chiquitita. No se cree. No es verdad, no es verdad. Borren eso de sus mentes y ahorita lo borran del video. Pónganse serios, yo no sé cómo ustedes son así de veras. Tú no puedes orar que el Señor te libre de la tentación cuando tú vas caminando a la tentación. No funciona la cosa así. Es en el momento en el que no estás en tentación, en el que tú oras, Señor, guarda mis acciones, guíame a las actividades correctas, guárdame de las personas que me van a... Señor, ayúdame. Santiago 1, 14 al 15 en pantalla, Nueva Traducción Viviente, respalda lo que te estoy comentando. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Ningún carpintero puede hacer una mesa de madera si no hay madera presente. ¿Estamos de acuerdo en esta gran revelación y sabiduría, verdad? De las áreas de concupiscencia que tú has alimentado, es como si tú estuvieras poniendo madera para el carpintero. Tú estás alimentando esa área y entonces se va a poder construir algo con eso. En las áreas de tentación tú tienes que matar de hambre tu carne y fortalecer. Y vamos a orar ahorita al respecto, pero finalmente rinde cuentas y pide ayuda. Por alguna razón Dios nos ha puesto aquí.
Y sabes que es mucho más fácil pecar o estar en tentación cuando nadie sabe lo que estás haciendo y lo que estás pensando. Porque lo haces y como nadie sabe, aquí no pasó nada. Pero cuando alguien está viendo lo que tú estás viendo, cuando alguien te está preguntando cómo te portaste en esta semana, cuando tú decides estar en un discipulado y tú decides seleccionar una persona que ha crecido más que tú y le das la oportunidad y la autoridad para exhortar tu vida, entonces tú tienes una red de protección en tu vida. En conclusión, ya para callarme, Pablo escribió estos capítulos 9 y 10, bueno, toda la escritura, pero específicamente estos 9 y 10. Y cuando Pablo está haciendo esta escritura, el Espíritu Santo está tomando cautiva su mente. Y el Espíritu Santo está tomando cautivo su corazón. Y el Espíritu Santo está tomando la pluma de Pablo y lo está llevando a escribir. De manera que lo que Pablo tiene en mente no es una idea que a él se le ocurrió, es una idea que vino y fue plantada en su mente. Y esta idea es esto: la vida de la fe es una carrera. Y Dios quiere que ninguno tropiece y que todos lleguen a la meta. Como dije ahorita, no vas a perder la salvación. Pero te quiero preguntar, si fueras corredor, ¿te gustaría correr por la medalla de oro? A mí me gustaría. Para eso compites. Tropezar con una valla o no pasarla correctamente te va a hacer llegar en segundo lugar y llegarás a la meta, llegarás al cielo, pero la idea es cumplir los objetivos. Entonces Pablo está siendo inspirado y finalmente quédate con esta última idea. Aprendemos tanto de la forma en cómo Israel se relacionó con Dios. Pero hay una gran diferencia entre la forma en cómo Israel trató con estas tentaciones y la forma en cómo nosotros podemos tratar con nuestras tentaciones. Porque en el Antiguo Testamento Israel está bajo el Antiguo Pacto y el Antiguo Pacto no transformaba el corazón. Ellos no tenían la decisión de decirle no al pecado. Pablo en el capítulo 7 de Romanos está frustrado porque no puede vencer el pecado por su propia voluntad y dice: miserable de mí. Y luego, el último versículo del capítulo 7, Pablo dice: mas gracias doy por Jesucristo. Porque ahora nosotros estamos, en una manera de decirlo, en el Nuevo Testamento. Y hay una transformación del corazón. Seguimos en tentación, sí. Podemos pecar, sí. Pero ahora Cristo ha vencido. Ha vencido la tentación en el desierto y ha vencido al enemigo. Ha pagado en la cruz, ha resucitado de los muertos. Israel experimentaba con el Espíritu Santo externamente. Nosotros tenemos al Espíritu Santo aquí adentro. Cristo vive en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Y el mismo que le dijo a Satanás en el desierto: vete de aquí, escrito está, es el mismo que está en tu corazón ahorita. Por eso Pablo ora si los cristianos entendieran el poder que hay en Cristo. Entonces, hay una diferencia abismal a mi manera de ver la forma en cómo Israel enfrentó la tentación y la forma y las herramientas en cómo nosotros podemos tratar con la tentación. Llévate esta verdad: la codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios y murmurar son piedras que pueden hacernos tropezar en la carrera de la fe. Sin embargo, son tentaciones que se pueden vencer cuando nosotros reconozcamos que el Señor nos ha dado la gracia y el poder para vencerlos. ¿Te animarías a orar conmigo? Cierra tus ojos en un momento. Señor, venimos ante ti de la manera más simple posible, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes a crecer en nuestro conocimiento de ti. Que tú puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado. Que podamos entender las riquezas, Señor, de tu gloria en la herencia que tú nos has dado. Y que podamos, Señor, nosotros entender el poder que hay en ti, el poder que hay en tu nombre, el poder que está disponible a nosotros. Señor, pedimos por ser guardados de la tentación antes de estar en la tentación. Y cuando vengan esos momentos, Señor,
Señor, nosotros no fuimos a buscarlo. Nosotros sabremos que tú nos respaldarás y que tú nos darás la salida. Señor, háblanos como a niños pequeños, Señor, A y B, y danos la salida, muéstranos la salida. Señor, yo pido en el nombre de Jesús que venga una libertad, Señor, en los pensamientos de mis hermanos en este momento, Señor. Que sus mentes puedan ser renovadas, Señor, y que todo pensamiento de derrota y de no puedo vencer el pecado sea quebrantado en este momento y sea reemplazado por la verdad de tu palabra. Señor, nosotros podemos vencer la tentación porque tú venciste la tentación y tú vives en nosotros, Señor. Así que damos gracias por esta esperanza y este mensaje de ánimo para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.